A ver, todavía falta un montón de gente entrar en clase, pero vamos a comenzar igual. Vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles. Eh, Estuve recibiendo los trabajos prácticos de ustedes. En general estoy muy conforme, están haciendo un buen trabajo de lectura y bueno, yo entiendo que es un tema nuevo, es un idioma nuevo, el idioma este chino, y después van a tener el tema botánico, así que tienen un lío bárbaro con palabras que no son comunes, que no son frecuentes. Vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario para que queden claros estos conceptos de la medicina tradicional china, y luego lo mismo con los principios activos de las plantas, ya que en breve, bueno, empezamos un poquitito a hablar de plantas medicinales con los factores etiológicos climáticos, que es el último módulo que recibieron, pero luego vamos a ingresar directamente en los temas de patología, donde ya va a ser un poquito más extenso el trato con las plantas propiamente. En relación a los conceptos de la medicina tradicional china, veo que algunos me han consultado sobre eh, los tipos de chi o algunos tipos de chi. En principio yo les voy a hacer algunos comentarios, les voy a compartir una pantalla en breve para que podamos ver todos lo mismo. ¿Lo ven ahí los tres tesoros? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, estos son los llamados tres tesoros de la medicina tradicional china o del ser humano: el Shen, el Qi y el Qing. Justamente en la clase anterior hablamos del Qi, del Yin y del Yang. ¿Se acuerdan que hemos discutido un poquitito lo que era el Yin, lo que era el Yang? Hablamos del Qi como la inteligencia propia de cada órgano, la inteligencia del universo, del cosmos, etc. El Shen, para la medicina tradicional china, es el ego, es la conciencia, es el yo. Es lo que nos diferencia del resto de los seres humanos. Es lo que la mayoría de las religiones, tanto chinas como orientales en general, tratan de destruir, con la intención de integrar a la comunidad humana en una sola familia. Sin embargo, el Shen es importante a la hora de diferenciarse del resto de las cosas y del resto de la gente. El Shen también se traduce como conciencia. Eh, por ejemplo, se dice que el Shen se atesora en el corazón, o sea que la conciencia humana es atesorada en el corazón. Seguramente porque los chinos vieron de que la conciencia, la inteligencia, dependía mucho del corazón. Primero que el corazón bombea enormes cantidades de sangre, y la irrigación sanguínea es lo que permite que el cerebro esté lúcido. Cuando las personas comienzan a tener ateromas, obstrucciones arteriales, el cerebro se empieza a irrigar mal y uno no se acuerda ni cómo se llama, ¿no? Entonces, por un lado, esta relación del corazón con el Shen, con la conciencia, con la inteligencia y con la coherencia, porque Shen también se traduce como coherencia, o sea, no es solamente pensar, sino pensar de manera coherente. Por un lado, la relacionaron los chinos con esta capacidad del corazón de bombear sangre y de iluminar nuestro cerebro, por así decirlo. Seguramente habrán notado que personas en diferentes etapas de la vida, con insuficiencias cardíacas, que tenían, no sé, la lengua azul, que tenían gran palidez, que se cansaban al menor esfuerzo, o sea, que tenían una insuficiencia cardíaca, que ya la conocían ellos hace más de 3000 años que la describieron, también notaban de que tenían trastornos severos de la memoria. Por lo tanto, esa es una relación entre el Shen y el corazón. Y por el otro lado, el Shen es el carácter distintivo de cada persona, ¿sí? Es nuestra personalidad. Igualmente ustedes saben que la palabra persona viene del griego, de la palabra persone, que significa máscara. O sea, personas son las tres máscaras del teatro griego. ¿Vieron? Una que se ríe, otra que llora, otra que está triste. Nosotros impostamos una personalidad, una forma de ser, y ese es el Shen de cada persona. Muy influenciado por lo que se llama la medicina china y la filosofía china, el Shen adquirido, es decir,
digamos, la cultura del entorno, tanto de nuestra gente cercana, de nuestros padres, que nos transfieren mucha información consciente o inconsciente, como del entorno cultural del lugar en el que nacimos. El Shen es el que dicta si algo es ético o no es ético. Por ejemplo, para algunas culturas la bigamia es ética y para otras es horrible. Y así podríamos dar cientos de ejemplos. ¿Quién tiene razón o quién no tiene razón? No lo vamos a discutir, pero cada uno según su cultura termina aprobando o desaprobando cosas que son evidentemente atemporales, pero son parte de la cultura en la que uno nace. Entonces todo eso es el Shen. Pero el Shen, así como el Qi se dice que hay que cultivarlo, o sea, el Chi, la energía vital, la inteligencia celular debe ser cultivada y para eso se usa el Qigong. Habrán oído hablar del Qigong, que es como el yoga chino. Son ejercicios vinculados a los 5 elementos habitualmente o a los 12 meridianos que desbloquean la energía, o sea, ayudan a que la energía o el chi circule con normalidad por el cuerpo. Y hay ejercicios de Qigong específicos para cada órgano. O sea, que si yo tengo la energía del hígado bloqueada, hago el ejercicio de estiramiento del meridiano del hígado, por ejemplo. O tomo alcachofa, o hago las dos cosas. Entonces, la unión de el ejercicio, la utilización de una planta medicinal van a actuar en sinergia. Esto es lo que dice la medicina tradicional china. Porque la planta tiene una acción vibracional que va a entrar en el meridiano, como dije, la alcachofa, digo, del meridiano del hígado y va a ayudar a desbloquearlo. Y el ejercicio a través del trabajo de las cadenas musculares propias del meridiano del hígado, o sea, por donde circula la energía del hígado, o a veces propiamente trabajando los flancos y masajeando el hígado, ayudan a que el hígado cumpla mejor con su función. En tanto que los ejercicios propios del Shen son la meditación y la concentración. O sea, cultivar el Shen es meditar. La medicina tradicional china estuvo influida tanto por el confucianismo, que promueve la contemplación, como por el taoísmo, que promueve la inacción y la contemplación, como por el budismo, que promueve diferentes tipos de meditación también, sea por mantras o a través de la acción inegoísta. Entonces, el cultivo del Shen tiene que ver con eso, o cada uno lo hace como se le da la gana, pero digamos que relajar la mente, buscar la concentración o focalizar, o sea, lo más importante para la filosofía china es focalizar la intención, o sea, cuando alguien hace algo, lo haga con toda la intención. No como hacemos ahora, que habitualmente tenemos 5 pantallas abiertas, la televisión, la computadora, el teléfono, entonces lo que hacemos habitualmente lo hacemos sin intención porque nuestra atención está dividida, y así está la intención. Hacer las cosas con el Shen significa hacerlas con toda la intención, poniendo el corazón en eso, podríamos decir. Y por último tenemos el Qing, que es el tercer tesoro, que tiene que ver con la energía primordial. Me habían preguntado muchos qué es el Qing. El Qing es la energía ancestral, es la energía que proviene de nuestros ancestros, o sea, de nuestros padres primariamente, y que aparece en el momento de la concepción, según la filosofía china. El Qing nos va a condicionar, porque es lo que hoy llamamos herencia genética. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad de condicionamientos. Por ejemplo, si mi papá fue diabético, hay una alta chance de que yo sea diabético tipo 1 también, como él. Si mis 2 padres fueron diabéticos, tengo altísima más chance de que lo sea. La genética puede condicionar una cantidad de patologías, pero también puede condicionar una cantidad de elementos saludables, o sea, nos puede transmitir salud también. Podemos tener una genética espectacular. Vieron que hay gente que, en fin, yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuela, que vivió 96 años, que yo me agarraba la cabeza porque comía chorizo, morcilla, en fin, tortilla todos los días, y le decía, es un desastre lo que estás haciendo.
Y finalmente vivió los 26 años, nunca fue del médico, porque evidentemente tenía una genética fantástica. Yo siempre le decía, si haces lo que yo te digo y comes bien, seguramente vivirías en vez de 96, 120 o 140, porque la genética lo tenía. Pero bueno, hay a veces condicionamientos genéticos favorables para poder tener una larga vida y también equilibrada. Pero también, en muchas oportunidades, como se dice en la genética moderna, los telómeros se acortan y uno experimenta la peor parte de su genética. Obviamente, si uno tiene antecedentes diabéticos y se dedica a comer harinas blancas y tortas todos los días, en vez de ser diabético a los 40, 50 o 60 años, va a ser diabético a los 15 años. O sea, ese es el chin adquirido. Uno puede acelerar o desacelerar procesos a través de generar condiciones de calidad de vida que así lo permitan. Si uno trabaja con meditación, hace ejercicios respiratorios, come bien, evidentemente va a, a mejorar, digamos, de la genética va a aparecer lo mejor. Por eso es que ese es el chin adquirido. O sea, es la mezcla del chin ancestral con lo que uno, digamos, con la calidad de vida que uno decidió tener en la vida. Por la influencia que tuvo la medicina tradicional china con tantas filosofías importantes que han moldeado la mente del mundo prácticamente, piensen ustedes que el budismo hoy día es yo creo que es, si no es la segunda, por ahí anda, como religión o filosofía principal, o sea que tiene mucha trascendencia. Hay más budistas que cristianos hoy día, por ejemplo, para darles una idea. Eh, la intención de los taoístas, de los budistas, de los confucianistas que fueron eh, influenciando a la medicina tradicional china a través de la historia, piense que tiene casi 5.000 años de historia, era la de mejorar la salud para que las personas se iluminen. O sea, la idea era prolongar la vida, no por el hecho de prolongar la vida para vivir más o buscar la eternidad física, sino que la idea era poder aprovechar la vida para poder conocer más para qué vinimos al mundo. Este era el concepto filosófico detrás de la medicina tradicional china. Quizá no sea el concepto filosófico que tiene hoy la medicina tradicional china en China. Piensen ustedes que después de Mao, durante la revolución de Mao, que fue en los años 50, el comunismo, todas estas teorías, digamos, filosófico-religiosas las eliminó por completo de los textos, y si bien apreciaba la medicina tradicional china y la reincorporó, porque en el año 1956 se reabren las universidades de medicina china que habían sido cerrados en el año 1914. En 1914, China se convierte en la República Democrática China. eh, el emperador se viste como occidental y toda la cultura occidental es ponderada terriblemente, y la medicina que prima en China a partir de 1914 hasta la revolución es la medicina holandesa. No sé si sabían, pero digamos que la medicina china no fue siempre practicada en China, ¿no? Fue prácticamente erradicada, al punto que se quemaron libros, o sea, a los médicos chinos los hicieron desaparecer de varias maneras, y la medicina holandesa y europea fue muy importante en China. De hecho, hay muchos cirujanos de la escuela holandesa todavía en China, ejercieron eh, como herederos de esa época. En 1956, Mao, como rompe lazos con Occidente, decide reinstaurar la medicina tradicional china, le quita todos estos conceptos filosóficos y abren la Universidad de Shanghái, la Universidad de Pekín, la Universidad de Nankín y la de Yunnan. O sea, abren 4 universidades. Y se vuelven locos para recuperar los libros que habían sido quemados, para retraducirlos, todavía no se terminaron de traducir todos, y se abre la carrera de medicina tradicional china en las facultades, que es una carrera de 6 años con título médico en China. Bien, esto al margen, ¿no? ¿Alguna pregunta del chi, del qi y del shen? Porque la idea es que estos 3 tesoros actúen en equilibrio. O sea, si vos tenés la mente en paz, o sea, el shen equilibrado, el chi, o sea, la circulación de la energía y la sangre circulando por el cuerpo como debe, y tu energía, tu herencia genética
experimentando lo más puro, evidentemente la salud, vas a tener la mejor salud posible, la mejor salud que puedas tener. Cuando alguna de estas patas fallan, es donde se genera la enfermedad, según la tradición china. Y cada uno de estos tesoros, porque así se traducen, deben ser cultivados, como les decía. La meditación mejora la condición del Shen, el Qigong mejora la calidad del Qi, y en el caso del Qing, la buena dieta, el estar expuestos a la naturaleza, la contemplación, también colaboran a que el Qing mejore su calidad. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Nada. Qué bárbaro. ¿Tan claro hablé o no entendieron nada? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasó? ¿Seguimos entonces? Bueno, voy a dejar de compartirles esto, porque les quiero compartir otro. Hola, profe, ¿me puedo hacer una Sí, pregunta? claro. Perdón, ahora inicio el video porque estaba con la cámara. Hola. Decime. Sí. Bueno, quería saber si podemos decir que es cuerpo, mente y alma. Si podemos identificarlos como cuerpo, mente y alma, los tres tesoros. El concepto de alma en la medicina, en la filosofía china, no existe, tal como nosotros la Sería conocemos, ¿no? espíritu. Claro, sería algo así como el espíritu. Es muy difícil digamos, con la tradición judío, hacer una conversión de la tradición judío-cristiana, como nosotros interpretamos espíritu y alma, a lo que ellos consideran espíritu en realidad. No es como el espíritu individual, ese concepto no existe en la filosofía china. Eh, Pero digamos, el Shen sería el espíritu. sí, definitivamente lo más parecido a la chispa espiritual que tenemos, con la que convivimos, sí. Después, ¿qué teníamos? El Yun. El Qing, que es la herencia genética, ahí tenés algo más bien, por así llamarlo, material, ¿no? El Cuerpo. Qing sería el cuerpo, el concepto de ¿Y en vez de cuerpo. espíritu no sería esencia? Sí, ¿Mejor? la traducción como esencia es más Puede adecuada, ser por eso se habla de energía esencia. esencial. Y después tenemos el Chi, que es la energía, sería como el prana de los hindúes. Es un concepto eh, que está entre lo que llamaríamos esencia y el cuerpo. O sea, sería Y el un Yun plano. sería mente. El Shen es la Shen mente. es el espíritu, Sí, va la esencia. ¿y qué decías como Jung? Como Jung, mente. Todo lo que tiene que ver con la meditación. ¿O estoy mal? Es, es que mente y espíritu para los chinos es lo mismo. No, Claro. la mente es un concepto limitado de todo lo que, digamos, es como que el cerebro lo que hace es captar una pizca de esa energía, por así llamarla, esencial, que es mucho más completa. Lo que pasa es que el cerebro actúa como filtro, es un envase limitado por el Ok. tiempo y el espacio y la Yo materia. más o menos quería este concepto como pasarlo a palabras más Sí, sí, actuales, digamos. más Por occidentales, sí. eso, exacto, por eso busqué esto de cuerpo, mente y alma, para más o menos relacionarlo, para poder tener el concepto incorporado, porque incluso en los manuales se me Igual había complicado muchísimo. son parecidos, pero el concepto de alma, la palabra alma viene del latín, de la palabra anima, que Mm. anima significa animar, o sea, viene de movimiento. Porque para Aristóteles, que fue el que desarrolló esta teoría, y que después la tradición cristiana la toma, Santo Tomás de Aquino era aristotélico, entonces todo lo que se podía mover tenía alma. O sea, los animales también eventualmente son ánimas. Bien, Lo que pasa es que en la teoría aristotélica, en realidad cristiano-aristotélica, solo el ser humano tiene espíritu. El animal tiene alma, porque se mueve. ¿Sí? Y las plantas, pobrecitas, en el concepto aristotélico, que algún día si lo encontramos a Aristóteles en algún lado vamos a charlar seriamente con él, como no se movían, para él no tenían alma. O sea, ni siquiera estaban vivas en el concepto aristotélico. Estaban como integradas al reino mineral,
cosa que nosotros sabemos que no es así, porque la planta es un ser vivo que piensa, que tiene una inteligencia descomunal. Y se mueve también. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que en la poca velocidad que se mueve, para Aristóteles era inmóvil. Claro. Pero bueno, son conceptos antiguos. Yo acá Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Están visualizando esta filmina de madera? ¿Sí? ¿La compartí bien o quedó más o menos? Debe Sí, ser. se puede ver perfecto. Bueno, yo quería hablar hoy de los 5 elementos, porque si bien lo vimos como un concepto general en un apunte escrito, me gustaría discutirle un poquito, conversar con ustedes, para que también entendamos a qué se refieren los chinos. El concepto madera es un concepto original. Vieron que está la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, ¿no es cierto? Son los 5 elementos cósmicos y humanos también. Dentro de lo que es patología o tratamiento con plantas medicinales, vamos a tener personas que tienen el carácter, o sea que han desarrollado a lo largo de su vida una personalidad muy afín con la madera, con el fuego, la tierra, el agua, el metal. Recordemos que el metal es el aire. Se traduce como metal por un tema, porque en una poesía se dice que el metal domina la madera, que el hacha rompe al árbol, entonces quedó esta idea, pero es el aire. Entonces, dentro de las patologías vamos a encontrar patologías psicológicas y patologías físicas o fisiológicas. O sea, la madera está conectada, vamos a empezar con la madera para dar un inicio a este tema tan importante. La madera está conectada justamente con el movimiento, con el brote, porque los chinos en la primavera, que es la estación propia de la primavera, veían que los árboles y los vegetales que parecían muertos después del invierno, empezaban a brotar de nuevo. O sea, había un tronquito y de repente aparecían las flores, las hojas, etc. La madera representa el brote, el nacimiento o el renacimiento después del invierno, o sea, de una muerte de un estado casi comatoso de la naturaleza. En la primera etapa de la vida, el bebé, el niño, está en la etapa o en el ciclo de madera, en su primavera, podríamos decir. Como concepto, ¿no? Para asociarlo a las estaciones, como lo hacen macro y microcósmicamente la filosofía china. Entonces recuerden que la madera es el brote, es lo que rompe la semilla, es lo que rompe el tronquito, es lo que se abre paso a cualquier costo. Fíjense que a veces una semilla uno la activa en agua, después que estuvo 10 años guardada en un frasco y milagrosamente brota. Es decir, esa es la fuerza de la madera, ese es el potencial de la madera. Entonces, las personas de madera o asociadas a este elemento, desde el punto de vista psicológico, emocional, primero que nada, van a ser activas o van a tender a ser activas. Van a ser personas que necesitan el movimiento. Si no se mueven, no se sienten bien. El sedentarismo no les cabe a estas personas. Yo he tenido pacientes bien de madera que ni siquiera los he podido atender sentados. O sea, después de un rato de charla sentados hemos tenido que caminar por los pasillos. Por eso también la madera es asociada a la primavera y al viento. El viento, lo que mueve las semillas, lo que dispersa el polen, lo que ayuda a que la naturaleza siga viva. Y dentro de una persona el viento es el movimiento. A veces las personas de madera se mueven y no saben por qué. Lo necesitan. Es el típico caso de personas, más que nada cuando no están equilibradas, ¿no? Es el típico caso de las personas que necesitan acción. ¿Sí? Y a veces se toman decisiones apresuradas y generan demasiados proyectos al mismo tiempo y terminan a veces frustrándose porque no pueden realizar todo lo que necesitan o todo lo que proyectan en la vida.
Las personas de madera les gusta ser primarias. Primarias significa que les gusta dar orden, les gusta mandar, les gusta ser el eje y el centro de todo. Cuando le van a una fiesta, si no le dan bolillas, se duermen. Cuando son el centro de atención, se sienten bárbaros. A veces uno ya ve en los jardines de infantes, chicos que tienen esta característica, ¿no? Sería como las personas hiperkinéticas, una cosa así, los que Cuando tienen que estar. se desequilibran por completo son Claro, hiperkinéticas, si no claro, es como que uno las ve ansiosas, siempre en movimiento, y vos le claro. preguntás, che, pero ¿para qué vas para acá, para allá? ¿Qué te pasa? Dice, bueno, o agarran el teléfono celular y empiezan a caminar, se van 100 metros para un lado, 100 metros para el otro, mientras que otras personalidades de otros elementos no lo hacen, porque no tienen tanta vitalidad para hacerlo tampoco, no lo podrían hacer aunque quisieran. Las personas Claro. de madera son personas vitales. Recordemos que el hígado atesora la glucosa, el glucógeno, o sea, todo el combustible producto del kimchi, de la energía transformada del alimento, es atesorada en el hígado. Y cuando uno se pone en movimiento, el hígado entrega ese glucógeno tanto al cerebro como a los músculos. Por eso el hígado también está relacionado con los músculos en la medicina tradicional china. Ven esto que escribí acá. Disfruta de ser líder y estar a cargo. Es afirmativo, autoconfianza, competitivo, ambicioso y atlético. Siempre dice que sí. Los desafíos son, vos le podés decir a que no sos capaz de tirarte del segundo piso, quedar parado y seguir caminando, y si capaz que se tira. Le gusta el desafío y no tolera la frustración, ¿no? Se siente poderoso, invulnerable, habla abiertamente de sus logros y habilidades, disfruta de ser el primero, el mejor y el único. Estamos hablando de un caso ya bastante tocado, ¿no? Pero dentro de esto hay situaciones intermedias, obviamente. Piensa que siempre tiene razón, aunque los demás no le crean. Es decidido, es activo, le gusta el reconocimiento público, le encanta el desafío y lucha en circunstancias adversas. Esto tiene, digamos, esto tiene, dentro de todo esto hay defectos y virtudes, ¿no? Porque luchar frente a la adversidad puede ser una virtud, pero de repente ser un fanfarrón no es una virtud. Entonces, bueno, uno a veces tiene este tipo de carácter y tiene que moderarlo, ¿sí? Tiene que tratar de ajustarlo. Las personas cuando tienen un carácter determinado, según la filosofía china, nosotros con las plantas medicinales no lo vamos a cambiar. O sea, la idea es moderarlo y equilibrarlo. Y que sea bueno justamente en esto, que tenga autoconfianza, que sea buen líder, porque hacen falta buenos líderes, fíjense los políticos que tenemos nosotros, hacen falta buenos líderes, hacen falta gente que luche con la adversidad, que no se rinda. Entonces las personas de madera hacen falta en la sociedad, pero no cuando se exceden, no cuando te serruchan el piso en un laburo porque ellos quieren, digamos, avanzar y no les importa quién pisa. Bueno, estamos hablando de situaciones que son negativas y otras que pueden ser altamente positivas. ¿Alguien se reconoce dentro de este terreno psicológico de lo que en medicina china llamamos madera o nadie está en esto? Yo me reconozco con este Muy elemento. bien. Perseverar es siempre, si me lo puse en la cabeza, vamos, obviamente siempre que sea justo, pero rendirse es como la última opción. Muy bien. Bueno, ya sabés que tenés un punto de madera, entonces. Lo llaman los pioneros por eso. ¿Eh? Y está bárbaro, porque, viste, gente que tiene proyectos. Acá el dibujito de arriba, ves el muñequito caminando primero. Es así. Puedo decir que siento que en un momento de mi vida fui madera pura y que ahora estoy mucho más tranquila. Sí, claro, por supuesto. Es que Siento eso. uno se va moderando y a veces las circunstancias de la vida, lamentablemente, te hacen caer en otros terrenos. A veces una situación muy crítica, un duelo muy grande, te puede sacar de tu elemento constitucional, o sea, de tu madera, y pasar a la tierra o al fuego, y ponerte excesivamente apasionada o emocional, en fin, eso es posible. Pero lo ideal es moderar o equilibrar, podríamos decir, nuestro propio elemento a nivel emocional y a nivel físico también. Ujú. Bien. Voy a seguir con la madera, así no
por lo menos tenemos un elemento bien comprendido, dos o los que alcance el tiempo para... Disculpe, yo ¿Sí? leí por ahí, o sea, antes del taller todo, que habían ciertos rasgos físicos para poder identificar a cada uno de los elementos. Y esto me parece muy Sí. interesante. Por ejemplo, no Es muy sé, una nariz más interesante, grande, un tipo de piel, un tipo de, no sé, cosas así, ¿puede ser? es muy interesante, es así, pero todo hoy no. Vamos a empezar con los rasgos más bien emocionales y los más gruesos de la parte física. Lo que nosotros utilizamos para determinar más que nada el elemento constitucional de la persona es la forma de la mano, eh, que la vamos a analizar si quieren más adelante, una vez que ya tengamos todas estas herramientas previas. Y por supuesto, en el interrogatorio se preguntan estas cosas. Si te gusta ser líder, si sos optimista o pesimista. Por ejemplo, la gente de madera es siempre optimista. Recuerden que la madera está asociada al este, a la dirección cardinal este. El este es por donde sale el sol. Entonces, en la filosofía china eso es el optimismo, ¿no? Y la caída del sol, que es el metal, o sea, el oeste, es el pesimismo. Por lo tanto, las personas de metal habitualmente son pesimistas. Siempre ven la mitad del vaso vacío. Este ve la mitad del vaso lleno. Y el otro, que es el opuesto, el metal, siempre ve la mitad del vaso vacío. Entonces, todas estas coordinaciones y simbolismos los vamos a ir estudiando para que tengan una mayor comprensión y les sea muy fácil o rápido identificar el elemento de una persona. Quisiera hacer una pregunta. Con mucho gusto. Hay, o sea, si bien cada uno puede identificarse con alguno de los elementos, pero la mayoría de las personas tenemos un poco de madera, un poco de metal, al menos en mi caso, Sí, un poco de madera, un poco de metal, un poco de viento, un poco de agua, ¿no? sí, y eso es una suerte. Cuando uno solo tiene un elemento, que a veces pasa, es muy difícil de resolver el problema emocional de la persona o físico de la persona. O sea, cuando todo apunta a un solo órgano. En general tenemos dos o tres elementos presentes en diferentes proporciones. Más adelante vamos a hacer una especie de test para que ustedes vean que habitualmente tenemos dos o tres elementos, pero siempre hay uno que predomina. Y es importante saber cuál es el primero y el segundo, como para poder ajustar a través de las plantas medicinales, en este caso, esos terrenos constitucionales. Acá yo les puse esta filmina. Este PowerPoint se los voy a Gracias. mandar, ¿sí? Se los voy a mandar, si quieren hagan un print screen, pero se los voy a mandar para que lo tengan y vean la totalidad de los elementos después que lo puedan leer y después podamos seguir discutiendo ya con más herramientas. Pero ven, una persona de madera equilibrada tiene autoestima, que no está mal tener autoestima, es impetuoso, es audaz, ambicioso, competitivo, poderoso, directo, decidido, comprometido. Ahora, cuando entra en desequilibrio, se pone así, como está acá en la parte, lo rojo esto, es arrogante, agresivo, imprudente, todo le parece mal, es antagónico, impulsivo, bueno, todo lo que dice, inconstante, ambivalente, es muy manipulador e intolerante. Y dentro de ya de los desórdenes físicos, estas son algunas patologías, pero me gustaría comentarles básicamente cuáles son las funciones del hígado en la medicina tradicional china. Hay alguien que me abrió el micrófono. ¿Lo puede cerrar, por favor? Yo no veo quién lo tiene abierto. Acá. Bueno, les decía, el hígado tiene varias funciones en la medicina tradicional china. Una de ellas es, se abre en los ojos. Ahora, qué loco, ¿no? Los chinos dicen, se abren los ojos el hígado. Esto lo dijeron hace 3000 años en un libro llamado Nei Ching, que es un libro casi, bueno, se escribió en la época de la escritura, pero que es prehistórico, o sea, es preescritura. Estos conceptos chinos son muy antiguos. Por lo tanto, en la medicina tradicional china, muchos de los problemas visuales están asociados a disfunciones del meridiano del hígado. Cuando yo empecé a estudiar medicina china hace unos 40 y tantos años, anotaba, como están haciendo ahora ustedes, dice, bueno, el profesor dice, el hígado está relacionado con patología ocular,
lo anotaba, pero no entendía por qué. ¿Cuál puede ser la causa o la relación entre el hígado y los ojos? No fue hasta hace unos 20 años más o menos que se empezaron a estudiar mucho las vitaminas en Estados Unidos. Yo vivía en Canadá en esa época. Y, y bueno, entre otras, se empezó a estudiar a fondo la vitamina A. ¿Quién sabe cómo se llama la vitamina A? De A1, ¿no? La vitamina A se llama retinol. La vitamina A es solo almacenada en el hígado, o sea, solamente el hígado puede almacenar esta vitamina. El retinol o la vitamina A, a nivel ocular, por ejemplo, ¿qué hace? Si a vos te falta vitamina A de grande, de adulto, empezás a perder la capacidad de ver de noche, o sea, tenés nictalopía. Entonces vos vas del oculista, el oculista inmediatamente te dice, sí, te falta vitamina A, si no ves de noche. Vieron que hay gente que de repente estás manejando de noche y te sentís como con temor, como que no te sentís cómodo. Ves, pero capaz que los contrastes no los ves demasiado bien, vas del oftalmólogo y te dicen, no, te falta vitamina A. La vitamina A se almacena en el hígado, es muy común en la dieta nuestra, y cuando el hígado no funciona bien no la almacena, y el ojo no recibe el retinol, por lo tanto la retina sufre y perdemos esta capacidad visual nocturna. Cuando la vitamina no está en la dieta de los niños, o sea, de los bebés, de los niños, ocurre algo muy grave, porque se deshidratan los conos y los bastones, que son tejidos que reciben la luz y que luego la transcriben a la corteza cerebral para que se pueda ver. Y es por eso que en África, lamentablemente, 500.000 niños por año quedan ciegos por avitaminosis A. Algo que se podría resolver, que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud deberían resolver, aunque sea dándole pastillas a los chicos africanos con vitamina A para que no queden ciegos. Una vez que los conos y bastones se deshidratan, la ceguera es permanente. Ya no es como le pasa al adulto que no ve de noche, sino que queda ciego para siempre. Bueno, esto que es muy triste, que ya seguramente nos deprimí para toda la noche, tiene que ver con la vitamina A. La vitamina A es almacenada por el hígado, es el único órgano que la recibe porque es una vitamina liposoluble. ¿Cómo los chinos hace 5.000 años sabían esto? No lo sé. Esta relación entre el hígado y los ojos. En realidad el oftalmólogo debería decir, tenés un problema hepático, estaría bueno que tomes tales y cuales hierbas para mejorar la condición del hígado y que pueda almacenar la vitamina A, porque si no, cuando te da vitamina A sintética, aparte de darte terribles migrañas, mejora enseguida la visión. Tiene una acción cancerígena en el tiempo, no la podés tomar mucho tiempo, y por el otro lado, no estás resolviendo el problema, el hígado sigue cada vez peor, porque encima tiene que metabolizar la vitamina A, que es muy es hepatotóxica cuando se toma en cantidades tan altas. Así que bueno, por eso les quiero comentar un poquito esto de la fisiología comparada, antigua y moderna, porque hoy día, como les decía, cuando yo estudiaba hace muchos años, nosotros veíamos que a través de la acupuntura y las plantas la gente mejoraba, inclusive su visión, pero no entendíamos bien por qué. Ahora estamos empezando a entender un poco, haciendo estos puentes entre la fisiología occidental y la fisiología oriental, ¿no? A los chinos la verdad no les importaba mucho esto de saber si era la vitamina A o qué. Una vez que le pegaban con el tema de que era el hígado y que estaba afectado, lo mejoraban y chao. Bueno, volvemos. Otra de las vitaminas que almacena el hígado es la vitamina D de dedo, que tiene que ver con el calcio, la calcitonina. Y los chinos decían, el hígado se expresa, o sea, se abren los ojos y se expresan las uñas. La debilidad unguial de las uñas es, en la medicina tradicional china, otro punto en contra para decir, uy, tenés un tema hepático, ¿sí? O sea que el hígado no está funcionando muy bien. En la medicina tradicional china, el hígado y las tiroides son una unidad funcional. Vieron que mucha gente con hipotiroidismo también se debilitan las uñas
y se le debilita el cabello. El tejido hepático es regenerable, igual que las uñas y el pelo. Los tejidos son similares. Vieron que el hígado se regenera. Ustedes pueden sacar un lóbulo hepático, injertárselo a otra persona y crecer y seguir creciendo los dos. Gracias a eso, mucha gente con cirrosis y fibrosis hepática logra recuperar la función hepática a partir de que el hepatocito, o sea, la célula hepática, se regenera. Hay una planta en particular que ayuda a la regeneración del hígado, que es el cardo mariano. Tiene silimarina y otros principios activos que hacen que el hepatocito se regenere. Esto ya está estudiado y es así. Por lo tanto, las uñas están conectadas con el hígado, digamos, a través de la vitamina D, de la calcitonina. Y esta vitamina se fija con la luz solar. ¿Sí? Fíjense qué interesante. El elemento madera, mira aquello, el aire es el aire, el agua es el agua, el fuego, todos sabemos lo que es, pero el elemento madera, en realidad, en la medicina china no se traduce como madera, como árbol, es luz. O sea, el concepto madera es luz, porque ¿qué es lo que hace que aparezca el brote en la naturaleza? La luz. Entonces, fíjense qué interesante que estas vitaminas, que justamente almacena el hígado, están tan conectadas con la luz, ¿no es cierto? La vitamina A, que permite que la luz sea vista por el ojo o recibida por el ojo, la vitamina D, que solo se fija con la luz solar. O sea que esto de la fotosensibilidad está muy, muy relacionado con el hígado. De hecho, uno de los problemas de las personas hepáticas, muchas veces también, es la fotofobia. O sea, la molestia tremenda frente a la luz. Mucha gente a la mañana, cuando son así bien hepáticos, se levantan y les molesta la luz, les duele la cabeza, tienen que estar en una habitación oscura, cerrada, como cuando te tomaste un whisky, comiste lechón a la noche, a la mañana quedaste bien hepático, entonces te duele la cabeza, no puedes abrir los ojos, si te abren la ventana o te abren la cortina los querés matar, y necesitas oscuridad. Y de esta manera se restaura el hígado, con oscuridad y sueño, ¿no? Habitualmente estas son las dos condiciones físicas para restaurarlo. Pero bueno, hablamos de dos vitaminas y de dos expresiones que están escritas en estos libros que tienen casi 5.000 años, y hasta ahora hay bastante coincidencia. Otra de las funciones chinas explicadas en el libro se llama Nei Ching, N-E-I, Nei en chino significa interno, y Ching, J-I-N-G o C-H-I-N-G, significa libro, como el I Ching, o el Tao Te Ching, o el Nei Ching, o sea, Ching es libro. Entonces, Nei es el libro de la medicina interna, Nei Ching. Este es el libro del cual todos los demás libros hacen comentarios. O sea, el libro de la medicina china es el Nei Ching, que tiene 2 capítulos. Ahora, otra de las aseveraciones de este libro es que el hígado atesora la sangre. Atesora la sangre. Qué loco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tercera vitamina que almacena el hígado? Son 4. La tercera vitamina liposoluble, nadie se acuerda, che, en la secundaria, nadie. La vitamina liposoluble número 3 que atesora el hígado se llama vitamina K, K de kilo. K de kilo. Normalmente cuando estás con una hemorragia y vas a una guardia, lo primero que hacen es colocarte, canalizarte y darte vitamina K, porque es una vitamina que promueve la coagulación, es coagulante. La planta que se utiliza muchísimo porque tiene vitamina K se llama bolsa de pastor, Capsela bursa pastoris, así se llama en latín, o bolsa de pastor, que significa lo mismo, traducido del castellano, que es lo que tenían todos los pastores en todas las épocas, en una especie de bolsita la guardaban, se la ponían en el bolsillo, y cuando alguna cabra o parte del ganado se lastimaban y tenían una hemorragia,
hacían un emplasto con agua, con la hierba fresca, y se la aplicaban directamente a la herida, y promovía la coagulación y el cierre de la lesión. Igual que la Aquilea millefolium, que es la mil en rama. Alguna vez habrán oído hablar de ella. Aquilea millefolium. Se llama así, en latín, porque viene de la palabra Aquiles. ¿Se acuerdan el talón de Aquiles? ¿Saben por qué se habla del talón de Aquiles en Roma? Porque Aquiles en realidad era troyano, ¿no? Antes de Roma, después se funda Roma. Pero bueno, queda la tradición porque los soldados romanos tenían unas sandalias de cuero. Y vieron que las sandalias atrás tienen como una cinta de cuero que va contra el tendón de Aquiles, que es como se soporta la sandalia si no es una chancleta. ¿Me siguen el concepto? Los soldados romanos, pobre gente, tenían que caminar a veces 3 o 4 días, porque no todos tenían caballos. Caballos tenían los patricios, los generales, pero los soldados iban a pie. Y a veces iban a lugares que quedaban 3, 4, 5 días de caminata. Y no se podían dormir, porque si se dormían no llegaban a tiempo, por lo tanto en general lo que hacían lo tenían que hacer, no es que lo hacían por voluntad propia, mojaban las sandalias de cuero y se las ponían mojadas. La sandalia se encogía y con eso el dolor terrible y la lastimadura que le dejaba sobre el tendón de Aquiles era tan grande que no se podían dormir. Porque si se dormían, los soldados que estaban atrás los pisaban y los mataban. Imagínense legiones de 10, 20.000 personas. ¿Cómo te vas a quedar dormido? ¿A dónde? Y en un punto, después de 2 días de marcha, bueno, te quedé dormir. Comían caminando, hacían todo caminando, pero dormirse no podían. Entonces, todos tenían una bolsita con esta planta, que luego se la llamó Aquilea millefolium, o milenrama de Aquiles. Esta milenrama también tiene una virtud coagulante. Entonces, cuando se le aplicaban el emplasto sobre el tendón de Aquiles, les trataba la infección porque tiene una acción antiinfecciosa y les cicatrizaba la herida. O sea, es vulneraria. Vulneraria significa que cicatriza. Entonces, bueno, por eso les digo que esta es la realidad de la planta, ¿no? De por qué se llama así la planta y cómo la usaban los romanos. Entonces, el hígado, decíamos que los chinos decían atesora la sangre. Atesorar la sangre es eso, ¿sí? Coagular. Hoy sabemos, después de tanta investigación científica, 5.000 años después que los chinos ya lo sabían, de que el hígado regula los factores de coagulación. Repito, el hígado regula los factores de coagulación. Entonces hay mucha sintonía entre lo que decían los chinos y lo que nosotros hoy, 5.000 años después, estamos redescubriendo como conceptos, ¿no? No digo que sabían exactamente los nombres de los factores de coagulación ni las vitaminas, pero a nivel conceptual tenían muy claro que el hígado estaba vinculado a la coagulación. Y también que el vaso estaba vinculado a las plaquetas, o sea, al primer tapón plaquetario, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, cuando hablemos de la Tierra hablaremos del vaso. Y por último, bueno, ahí tenemos la vitamina K, les di unas plantas que tienen vitamina K, que promueven la coagulación. Entonces, tenemos la visión con la vitamina A. El grosellero negro, porque no les dije planta de la vitamina A, tiene mucha vitamina A. Se llama Ribes nigrum. Ayuda a mejorar la condición visual. Y también tiene un efecto cortisol-like, o sea, como si fuese corticoide, pero natural. Estimula tu propia cápsula suprarrenal, por eso tiene una gran acción antiinflamatoria. Es la grosella, la que crece en el sur, ¿vieron? El grosellero negro, de la familia de los frutos rojos, de los arándanos, de esa familia. ¿Y dónde se compra? ¿Se compra Bueno, eso? la planta, o sea, podés comprar en cualquier farmacia tintura madre de grosellero negro. La planta la podés comprar cuando está en estación, si estás en el sur, y si no, en algunos supermercados la venden también. Lo ricas que son las grosellas en estación en el sur Lo es ricas una que son. locura. Así es. Todos los frutos rojos. Entonces, volviendo a nuestro tema, nos queda una vitamina, les dije que eran 4, ¿no? Hay otra función que está conectada con el hígado, que es la función
de gobernar los músculos y los tendones. Y la vitamina asociada a esto es la vitamina E de Ernesto, que también es la cuarta vitamina liposoluble. Háganse esta frase mnemotécnica, ADEC, ADEC, A-D-E-K, ¿sí? Son las 4 vitaminas del hígado, que el hígado almacena, son las 4 liposolubles porque el hígado tiene simpatía por las grasas, ¿sí? Porque metaboliza las grasas igual que las tiroides. No hay otros órganos que se ocupen de esto. Entonces, la relación que tiene, bueno, la vitamina E, por ejemplo, se ha visto en personas con esclerosis múltiple, se les ha dado vitamina E para que mejoren su condición muscular, mejoran personas bueno, en realidad se hace en laboratorio con animales, con ratas, habitualmente se les elimina de la dieta por completo la vitamina E y comienzan a desarrollar distrofias musculares de diversos tipos. O sea que la relación entre esta vitamina y el músculo ya está muy probada, se utiliza mucho en esta dirección de trabajo, tiene otras funciones también, igual que tienen otras funciones las 4 vitaminas que les mencioné. Pero en principio quería hacer este puente entre la fisiología occidental y la china. Y después también, obviamente, el hígado produce bilis, o sea que las personas que tienen disquinesia biliar, y esto ya es un tema mecánico, ¿no? Que no se mueve la bilis del hígado hacia la vesícula biliar, o que la bilis es de mala calidad. A veces las personas evacúan de color blanco o claro en lugar de marrón. El color de las heces es el color de la bilis, ¿sí? El marrón ese es la bilis que ustedes ven. Cuando las personas evacúan con un color más blanquecino es porque la bilis es de mala calidad, o que tienen disquinesia biliar, o sea que el hígado no produce suficiente cantidad de bilis, o que la vesícula directamente no la logra mandar hacia el duodeno, entonces nos encontramos con falta de bilis. ¿Y cómo se puede solucionar ese tema de las heces blanquecinas y eso? Utilizando plantas medicinales que sean colagogas y coleréticas, es decir, que promuevan la producción de bilis, por un lado, y que también ayuden a la vesícula biliar a comprimirse para que muevan la bilis hacia el duodeno. Recuerden que la bilis sale por el conducto de la vesícula biliar hacia el duodeno. En el momento que uno comió y la comida va descendiendo, cuando llega al duodeno es bañada por bilis. Está todo sincronizado. Por eso es tan importante la intención, o sea, el shen. Cuando ustedes comen tienen que estar atentos a la comida. Si uno come, está mirando la tele, la pantalla del celular y aparte está leyendo el diario y encima te ponen un noticiero con las malas noticias, esa sincronía natural desaparece. La comida llega al duodeno, no es bañada por la bilis, no llegan los jugos pancreáticos, te cae como una patada y estás con dolor de estómago y de cabeza todo el día. Esa sincronía la genera el cerebro y el sistema vegetativo, es algo automático. Nosotros Perdón, rompemos, sí, ¿cuáles oigo. serían, qué plantas utilizaríamos, por ejemplo, Ahora, como ahora les digo, colagogo y ahora coleréticas? les digo, hay un montón, por suerte. Pero les decía, lo importante es la intención. ¿Sí? Cuando yo como, digo, tipo zen, ¿no? Esos 20, 30 minutos son fundamentales. Lo mismo que darse tiempo para comer. Porque si no, el hígado siempre va a sufrir. Esto de salir del trabajo 15 minutos, volver corriendo, tampoco es buena costumbre, no son buenos hábitos. Plantas colagogas y coleréticas, las muy famosas, ¿no? Por ejemplo, la carqueja, tiene ambas funciones. El cardomariano, que ya lo mencioné antes, tiene ambas funciones. El diente de león, la alcachofa, el boldo, por dar solamente 5, hay más de 200 plantas con esta virtud. Pero estas son todas muy conocidas, son nativas de nuestro país y fáciles de conseguir en cualquier lado. Una pregunta, ¿la hierba luisa o el cedrón nuestro, que es lo mismo porque se utilizan los dos nombres, también cumpliría esta función? El cedrón tiene muchísimas funciones, no es exactamente colagoga y colerética, trabaja en otra parte, digamos, del sistema gástrico, mejorando los jugos gástricos, tratando la acidez, por ejemplo.
mejorando el pH de los jugos gástricos, pero no tanto a nivel de los, digamos, de la función hepática. Gracias. Otra consulta, con respecto al diente de león, que bueno, está por todos lados, en la calle, yo tengo un deshidrato, digamos, y lo puedo meter en infusiones. ¿Está bien que la gente lo meta en el mate? Porque yo tengo como una línea de tés, viste, curativos, pero la gente acá en Argentina no toma mucho té. Entonces todos me consultan si lo pueden meter en el mate. Bueno, vamos por parte. Sobre el tema, así les aclaro algo que me parece importante. Una cosa es la planta medicinal y otra cosa es la droga vegetal. La planta medicinal es una matriz donde está la droga vegetal. Pero la droga vegetal no está en todas las partes de la planta. Son algunas las plantas que tienen droga vegetal en toda su extensión, y no son muchas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, utilizar el diente de león como planta medicinal, tengo que saber dónde está la droga vegetal. Yo sé que está en todos lados, en toda la planta, pero se concentra mayormente en la raíz. Claro, está en la raíz. En todo el resto de la planta casi no hay. Ok. Casi no hay sustancia. Por ejemplo, una de las cosas importantes del diente de león es el potasio que tiene, que está casi todo en la raíz. Vos ya no podés, como los estudios están hechos sobre la droga vegetal de las plantas, por ejemplo, el tilo, la droga vegetal está en las flores. Vos usás las hojas, no tenés ningún beneficio. Entonces, de cada planta tenés que saber dónde está la droga vegetal. Y eso nosotros lo vamos a explicar, obviamente. Pero de todas las que les dije, por ejemplo, del boldo, la carqueja, están en la hoja. Si el principio vegetal está en la flor, tenés que utilizar la flor antes que se marchite. Si el principio vegetal está en la hoja, tenés que usar el principio vegetal antes que se marchite. Si está en la corteza, por ejemplo el roble, se utiliza como un antidiarreico poderoso, pues es muy astringente, pero se usa en la corteza. La corteza no es lo que uno arranca, ¿vieron del árbol seco, eso que se cae por fuera? La corteza se considera, hay que raspar con un cuchillo, hay unas herramientas especiales que se usan para el raspado, y es la parte más interna que está en contacto con la savia, pero no la parte seca tampoco tiene ninguna utilidad. No sé si me explico. La uña de gato, que es una liana, se utiliza la corteza, efectivamente. Pero no la corteza seca, porque eso es tejido muerto. Siempre Eso es usamos muy tejido loco. vivo. Porque, por ejemplo, el Cuando me Salix, refiero... ¿viste? Sí. Perdón que interrumpa, el Salix, que es el ácido salicílico, que está en la corteza del sauce, yo lo que hice fue recolectar las cortezas de acá del barrio, de los sauces más viejos, la que se sale. Sí. Y con Bueno, eso, esa no sirve. pero me Esa curó no, el dolor. O sea, y le esa curó el tiene, dolor a la gente. porque tiene muy poco dolor. Ok. Tiene muy poca droga vegetal. Pensá que es tejido muerto, entonces vos de pronto tenés residuos o moléculas del ácido salicílico muy escasas. Por eso hablamos de droga vegetal. La droga vegetal es por así decirlo, un medicamento, ¿sí? Y como tal tiene una acción muy potente. Cuando vos utilizás partes que no corresponden, no es que no vas a tener ningún efecto, pero es muy difícil de mensurarlo, porque ¿cómo sabes cuántas moléculas vivas están en la corteza muerta o semimuerta del Salix alba que vos usaste? Entonces, si vos querés el diente de león, tenés que utilizar la raíz. El resto de la planta la tenés que sacrificar, o si la cosechaste vos, usás las hojas en la ensalada, eventualmente, y te las comés. Pero no tenés más opción que matar la planta, lamentablemente. Okay. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, pero En por el supuesto. caso del cardo mariano, ¿dónde se encuentra la droga vegetal? El cardo mariano se encuentra en la semilla. O sea que son Ajá. semillitas marroncitas muy chiquititas, pesan muy poco, por eso cuando vos compras 100 gramos tenés una bolsa enorme. El resto de la planta no tiene droga vegetal suficiente, no tiene silimarina y otros principios activos tan importantes. ¿Y la Entonces, semilla, perdón, se extrae de la flor esa que tiene arriba el cardo mariano? exactamente. Cuando seca, bien. Sí.
¿Y Perdón, la alcachofa? Recuerden que el cardo mariano, porque hay muchos cardos en Argentina parecidos, el Ah. cardo mariano tiene una hoja atigrada. O sea que la hoja tiene como unas manchitas parecidas a la del tigre. ¿Sí? Hay muchos cardos parecidos que no son cardo mariano, hay que identificarlo bien. Ah, bien. perdón, una Bien. consulta. Yo acá, ponele, en Luján tengo mucha carqueja, hay muchísima. Perfecto. Pero entonces yo la tengo que consumir fresca, no la tengo que secar. Yo la sequé boca abajo pensando que había que secarlas. No, la consumí siempre seca. Ah, Lo que siempre quizá la confusión es de que yo le decía que la corteza seca, esa seca que es tejido muerto. Ok. Cuando vos secás la planta, cuando vos la deshidratás, o sea, no es que murió antes de que vos la tomes, ¿me entendés? La planta Ujú. estaba viva cuando vos la tomaste y la deshidrataste para usarla. Y Ajá. hay un tiempo dentro del cual se puede usar porque mantiene los principios activos, aproximadamente es un año en la Ajá. oscuridad. Ah, Pero si vos ya sacás un pedazo muerto de la planta, como una corteza seca de esas que se descascaran de un árbol, claro. esa No, sí, no es esa no tiene principios activos, ya está muerto, eso antes que lo saques. se entiende perfecto. Muy bien, me alegro. Y la Y carqueja, perdón, recordá que tenés la carqueja y la carquejilia. La carqueja es trilobulada y la carquejilla es bilobulada. ¿No? ¿Cuál es la que tenés vos? Esta tiene ¿Bilobulada? como 3 hojitas, haces como Ujú. unas hojitas así. Muy bien. Bueno, entonces es la carqueja. Ok. Las dos son útiles. Esos principios amargos son muy útiles para la digestión, es muy colagética. La tenés que deshidratar Sí. y después, como medicinal, tenés que usar 40 gramos por litro de agua. Ajá. Es un Bien, montón. ¿Mm? sí, O es un sea, montón. es un montón, pero ahí estás usando la droga vegetal. Si utilizás menos, ya es un té de degustación. Quizá no tenga ninguna acción medicinal. 40 gramos por litro, entonces. Sí, en general es 40, 50, entre 30 y 50 gramos es la dosis según la planta, Perfecto. para hacer una infusión o una decocción. En el caso de la carqueja, recuerden, las partes blandas de las plantas se infusionan. Ujú. O sea, todo lo que es flor y hoja se infusiona. Si yo quiero hacer diente de león o usar el roble, como les decía, tengo que hacer una decocción. O sea, tengo que hervirla durante 5 o 10 minutos porque es muy dura el principio activo. Inclusive las raíces tengo que tomar un hacha y cortarlas en el sentido de las vetas para que puedan tener más superficie de contacto con los solventes, digamos, para que los principios activos sean entregados a la decocción. Si no, queda todo transparente el agua. ¿Y en un mortero? Sí, no tienen que destruirla por completo. Ah, Pero en el caso de las raíces que son muy duras, conviene separar en varias partes para que sea más eficaz el método. Cuando es las partes blandas de las plantas no hace falta ni usar mortero ni nada, pues los solventes, o sea, el agua enseguida lo hidroliza. y una pregunta, en el caso de la alcachofa, ¿qué parte se utiliza? ¿Dónde está la droga vegetal? En la hoja, no es el alcaucil. ¿Eh? Se utilizan las hojas del alcachofa, que es habitualmente, cuando compramos un alcaucil, vieron que viene el tronquito y hay Claro, hojas. el En la parte alcaucil vendría a ser el fruto, es la flor, el fruto y la flor, después viene. claro. Es muy bonita, la flor del alcaucil es espectacularmente linda. Eh, a esto me refiero por droga vegetal. Ya lo vamos a volver a hablar, surgió el tema hoy, pero hay dos cosas que son fundamentales antes de usar una planta. Saber dónde está la droga vegetal, por un lado, y saber cuál es su hábitat, es decir, de dónde es oriunda. Si yo quiero usar el tilo, y quiero usar el tilo argentino que crece en La Plata, no tiene principios activos prácticamente. Tengo que usar el tilo europeo, porque el suelo europeo tiene los principios activos en el suelo que la planta va a absorber y que tiene una acción sedante. Muchas plantas se han adaptado en Argentina, o porque las características del suelo eran similares a las que tenían en Europa, pero muchas otras no se adaptan y por ende hay que utilizar la planta en su hábitat original. Si yo quiero usar ginseng, por ejemplo, el Panax ginseng, tengo que traer el ginseng de Siberia, ni siquiera el californiano sirve porque no tiene los principios activos. Tiene el Con mismo razón es gusto. tan caro el tilo y el ginseng, son carísimos. Claro, el tilo sale $100 el kilo, la Una flor de locura. tilo.
Si vos querés O usar lavanda, que es sea, una planta nativa, podés usar la planta argentina, pero hay plantas que evidentemente no, digamos, no vas a tener eficacia porque no está la droga vegetal en la planta. yo soy de La Plata, o sea que no me sirve de nada todos los tilos. Yo nunca digo de nada, pero, No, bueno. viste, si vos querés confirmar, porque esto se confirma en una cromatografía, ¿no? O sea, haces un estudio de del extracto acuoso que hiciste y ves si tiene los principios activos que deberían estar. En general, eso se ha hecho en La Plata. Se ha estudiado mucho el tilo. Porque traer desde Polonia a 70 o $100 el kilo no es ninguna gracia si tenés tanto Claro. tilo por ahí. Y se ha visto que no tiene los principios, por lo tanto no tiene utilidad. Lo que no significa que las herboristerías no se aprovechen y te mezclen tilo argentino con tilo europeo. Bueno, Mm, así que el control de calidad acá es un claro. desastre. Bueno, nos estamos Una yendo del tema. pregunta, ¿Ven? ¿Ven? Sí, última. perdón. ¿Y si el suelo se adaptara, si se le diera a la tierra los nutrientes que la planta de otro país tiene, Mira, se puede hacer, pero te va a salir más se que puede adaptar traerlo el de suelo? Europa después. Te va a salir más que traerlo de Europa. Porque si vos querés, Ok. si lo querés hacer comercialmente, que yo querés adaptar 2 hectáreas para plantar árboles de tilo, que aparte tardan 15 años en dar flores, ponele, y lo querés adaptar para que sea igual a la europea, capaz que lo lográs, vas a tener que estar constantemente reponiendo los nutrientes que te faltan y adaptando el pH al pH justo. Es un trabajo de laboratorio, ¿viste? Pero Claro, se puede hacer. tal vez no en esa planta que tarda tanto, pero sí en alguna otra que tarde No, menos. se hacen otras, por ejemplo, hay hongos, por ejemplo, shiitake. El shiitake es una planta oriunda de Asia, el hongo shiitake. Es una planta adaptógena que trata muy bien el estrés, el envejecimiento, y se ha logrado adaptar en Argentina. Hay varios lugares donde se planta, pero claro, es mucho más sencillo hacerlo. Igualmente, no sé si han visto alguna vez un lugar donde se planten estos hongos, se plantan en casas o en habitaciones cerradas con aire acondicionado a 24 grados constantes. El gasto eléctrico es tremendo, en fin. La adaptación se puede hacer, pero hay que, bueno, tenés que conocer mucho de botánica y en general lo hacen ingenieros agrónomos, este tipo de adaptación. Es compleja y cara, pero se puede hacer. Ahora, en un hongo que también te sale $150 el kilo, de repente vale la pena hacer el esfuerzo y tenerlo acá porque te ahorras el transporte. En Merlo Claro. hay Yo un probé y lugar, riquísimo. perdón, ¿Cómo en Merlo dices? hay un, ¿En Merlo? en Merlo hay un lugar que se llama Mundongo que Ah, sí, sí, cultivan estos hongos. lo conozco el lugar. Yo vivo en Miraclavero, así que estoy a 70 kilómetros, voy seguido para Merlo. Muy bien. Bueno, yo quería hacer los 5 elementos, apenas llegamos a la segunda filmina, vamos muy bien encaminados con esto. En vez de 10 meses va a durar 10 años el curso, me parece. Yo voy a tratar de mandarles el material es muy extenso, están los 5 elementos, pero bueno, necesito que estudien, ¿puede ser? Necesito que lean, que estudien, que analicen, que me pregunten lo que necesitan. El material de estudio es importante porque nos ayuda a ahorrar tiempo y en el futuro las clases presenciales, mi idea es que sean de dudas que tengan, una vez que tengan una cantidad de información de base, ¿sí? Y que aprovechemos el Sí, tiempo yo con tengo todas las muchas dudas. ganas de ya poder saber, por ejemplo, alrededor mío, con mis amigos, con mi gente, con la gente que estoy haciendo todo este tema del té, ya poder saber quién es madera, quién es agua, ¿viste? Porque me pasa que relacioné un poco con el tema de la Ayurveda, que son 3 Sí, doyas, y sí. en cada doya tenés ciertas particularidades físicas, Sí, digamos, es ¿no? bastante parecido. Vas a encontrar mucha similaridad con los doyas, Es parecido, porque pero vas a los ver que doyas es hay como que yo doyas ya que... sé, pita tenés piel grasa, solés tener pecas, entonces yo ya veo ciertos rasgos y ya sé que es pita y ya sé más o menos qué tipo de alimentación tiene que comer en esta estación del año, como Igual van para a ver que ayudarlo. lamentablemente para lo que nosotros queremos hacer con plantas medicinales,
van a tener que estudiar más que los terrenos constitucionales. Esto de las funciones de los órganos, que yo les decía, esto para concluir hoy. Si vos encontrás una persona con el carácter de madera, como acabamos de verlo recién, ¿sí? Y decís, bueno, esta persona tiene carácter de madera, pero puede ser que a nivel físico no sea de madera, sea de tierra, y padezca de problemas gástricos, y que no sean hepáticos los problemas que tiene. O sea, a veces la constitución mental y la física no coinciden, por eso es que hay que analizar bastante. Claro, es lo mismo que Ayurveda. Podés servir olla y tener digestión Por supuesto, vata o pita, y bueno, exactamente muy La parecido a medicina eso. médica también hay que estudiarla mucho, entonces No, lo Ayurveda son importante, 6 años. lo importante es que vayan de cada elemento, de cada órgano, estudiando a fondo las funciones que tienen. Como esto van a recibir un material de estudio, yo les anticipé un poco lo del hígado, esto que promueve la producción de bilis, de que se abren los ojos, se expresan las uñas, gobierna los músculos, atesora la sangre. Esto es lo que tienen que saber, porque la persona normalmente te va a decir, y yo tengo menstruaciones extremadamente largas, o sea que no atesora su sangre de manera adecuada. Ese es un tilde para el hígado. Es miope y no ve bien de noche, otro tilde. Tiene las uñas blandas, otro tilde. Y así vas juntando elementos, digamos, para asociar a un diagnóstico energético y decir, bueno, esta persona verdaderamente es de madera o es de madera y tierra. Y eso nos va a tomar todavía 1 o 2 meses más para poder hacer un diagnóstico un poquito más completo. Siempre y cuando me estudien en material de estudio. Acepto una pregunta más y nos vamos. Ya son las 9:15. ¡Ay, fue muy rápida esta clase, se fue volando! Estoy volando, sí. Ay, sí. Por ahí yo, más que una pregunta, te quería como trasladar una inquietud. Yo no tengo ni idea de la parte médica, yo soy psicóloga, y por lo tanto hay muchas cosas que vos decís que no sé si en algún momento nos mandarás el material, digamos, con el sustento biológico, médico. Por eso les decía que les adelanté un poco el tema de madera, pero van a recibir el material de estudio Claro. en su momento. No de tipo médico, vamos a hacer medicina china nosotros. Claro. Hoy quise hablar un poco de fisiología comparada para que, más que nada porque mucha gente en Occidente, en la Argentina, piensa que la medicina china, no sé, es un invento de alguien o algo que un profeta encontró en el cielo y que no tiene ningún sustento científico. Hoy día la ciencia corrobora mucha de toda la información que han dado los chinos, inclusive la de los meridianos, la de los puntos de acupuntura, que hoy día pueden ser detectados con aparatos, con detectores de electricidad. Así que sí, van a recibir, claro, toda la información. Te decía Igual porque hoy hablabas, no sé, de coleréticas, colagoga, yo no tengo idea, de hecho bueno, recién googleaba que era HTA, que está acá en este paper que hipertensión, mandaste, claro. y bueno, Había- pero no lo sabía, lo googleé. claro. Miren, una parte van a tener que investigar ustedes y por el Claro. otro lado, todo lo que, o sea, colagoga y colerético, más que terminología médica, es terminología de fitoterapia, ¿no? De plantas medicinales. Porque es una acción, la acción es colerética y colagoga, ¿no? A nivel de lo que hace la planta, que estimula el hígado y estimula la vesícula, entonces ahí dice colagoga o colerética. Hay todo un glosario, por así decirlo, de acciones fisiológicas de las plantas, que yo les voy a enviar también para que tengan una idea. Y la verdad es que hay tantos diccionarios en internet, botánicos y de acciones de fitoterapia, que también pueden ir bajando algunos. Pero el material lo van a tener. Y las dudas que se les presenten, porque a veces yo también me paso hablando de más, usando palabras que quizá no debí usar, me las preguntan y lo resolvemos. Bien, gracias. Pero ténganse paciencia, porque esto es algo que nos va a demorar un tiempo, estamos en la segunda clase. Y yo creo que, bueno, para mí es muy apasionante, a veces por eso me engancho y hablo de más, pero... No, están re lindas las clases. Las clases son hermosas. Sí, bueno, muchas re gracias, lindas. muchas gracias. Re Me lindas. alegro, me alegro. Perdón, te hago una consulta. Esos, como dijiste, como diccionario botánico o algo así, Sí. ¿hay alguno en particular que, yo voy como a ver digo, si para les mando- googlear algo concreto? Si les mando uno, pero
pongan glosario de fitoterapia y van a encontrar cualquier cantidad. En general, Ok. en eso no, digamos, es como un diccionario. No hay diccionarios que te traduzcan mal una palabra. Encontré una página que se llama fitoterapia.net que Sí. tiene, digamos, un diccionario de todas las plantas medicinales, las partes de uso, y solamente es poniendo el nombre de la planta, digamos. Está muy Sí. bueno. Ese es el de Alonso, después les va a pedir que se suscriban pagando, Sí, seguramente. te Y es limitado. pide Jorge Alonso que te suscribas, Es obviamente. limitado. Es Sí. limitado, pero aparece algo. Está bueno. Con Jorge escribió un libro, nos conocemos hace décadas, que se llama Plantas Nativas Argentinas, que está bueno. Lo que pasa es que es muy monográfico, o sea que hay mucha información de medicina tradicional, pero poca experiencia clínica. Nosotros lo que queremos es pasar información de usos probados de plantas, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Alguna pregunta más quedó en el tintero? Sobre los trabajos que me mandan, dos cosas les quiero pedir. Una, que pongan el nombre y el apellido. Algunos me mandan como si yo tuviese que saber por el mail, y la verdad es que a veces no sé a quién estoy corrigiendo. Por favor, siempre pónganme nombre y apellido. Y pónganme módulo tal, módulo cual, así yo después cuando los archivo en el legajo de cada uno lo tengo todo clarito. Y algunas de las preguntas que me hacen, yo en general las contesto, las trato de contestar por escrito, pero algunas son extremadamente largas. Es como si me preguntan cuál es el carácter de la madera, ¿viste? Y nos tardó una hora hablando de explicarlo. Entonces, algunas de las preguntas las voy a contestar en la clase en vivo, esa es la idea, ¿sí? Así que pueden preguntarme todo lo que quieran, lo que es largo o requiere que me explaye mucho, lo vamos a hacer en vivo. ¿Ok? Mario, tengo una pregunta. Sí. Lo de la bolsa de pastor, ¿en qué parte tiene En la la hoja. droga? En la hoja. Y el cardo era la semilla. Exactamente. ¿Y el en rama? La mila en rama se utiliza toda la planta. Gracias. Ya vamos a hacer más adelante, tengan paciencia también, en vivo o en diferido, un video de cómo se hace una tintura madre, cómo se hace un aceite esencial, ¿sí? Yo aquí en el campo donde vivo tengo un laboratorio y vamos a poder hacer, digamos, les voy a poder mostrar cómo se elaboran también de manera técnica las tinturas madres, más que para que ustedes las elaboren, para que conozcan el procedimiento a la hora de comprar también productos, que sepan qué preguntar, ¿viste? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dejaste la tintura madre macerar? ¿Qué porcentaje de alcohol tiene? ¿Qué parte de la planta utilizaste? O lo mismo, ¿cómo destilaste? ¿Por arrastre de vapor o lo hiciste de otra manera? Entonces, conocer los mecanismos te ayudan a poder evaluar si la técnica que fue usada en el lugar donde vos vas a comprar algo es coherente o el tipo no sabía nada. La verdad es que hay mucha gente muy improvisada en Argentina, al no haber controles, por lo tanto hay que ser cuidadoso a la hora de comprar productos naturales, especialmente que tienen droga vegetal, porque tienen principios activos que nos pueden hacer bien y también nos pueden hacer mal. No son inocuos. Ninguna planta es inocua. Todas las plantas tienen una acción, una dirección en la cual van a actuar. ¿Ok? Bueno, gente, por hoy les deseo lo mejor para estos días que quedan de cuarentena. Esperemos sean menos, cuídense. Y nos veremos en 15 días. Bueno. Muchas gracias, profe. Al contrario, que anden muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Adiós.